El virus VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es una enfermedad incurable y el SIDA realmente es la última etapa de la infección por el VIH. El VIH infecta a lo que se llaman los linfocitos T CD4. Comienza como una infección aguda, muy parecida a lo que puede ser unos síntomas gripales, que duran unas pocas semanas. Y a continuación entra en una fase de latencia que puede durar años. Durante esa fase de latencia, en realidad lo que está ocurriendo es que el virus infecta nuestras defensas. Esos linfocitos TCD4 son como el director de orquesta de nuestras defensas. De manera que si el linfocito TCD4 infectado por el virus HIV disminuye, si muere, lo que nos estamos quedando es sin defensas. En esos casos lo que ocurre es que otros microorganismos oportunistas que toman la oportunidad de que estamos sin defensas, son los que nos van a producir infecciones. Son microorganismos tipo algunos hongos, clamidias, tuberculosis, salmonelosis, candidiasis, algunas infecciones por herpes, citomegalovirus, e incluso algunos tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi o el linfoma de Burkitt. Son infecciones y enfermedades que una persona normal, con las defensas normales, puede controlarlo perfectamente. Pero un enfermo infectado por el HIV en el que las defensas han caído tanto es cuando esas enfermedades oportunistas aparecen. Y al final entramos en la fase que se denomina realmente SIDA. SIDA sería, por lo tanto, cuando una persona está infectada por el virus HIV, cuando ha disminuido esa población de linfocitos TCD4 y además aparecen esas infecciones oportunistas de las que estamos hablando. Los tratamientos antirretrovirales normalmente lo que hacen es alargar esa fase de latencia de la que hemos hablado, de manera que uno, en vez de estar 2, 4, 5, puede estar incluso 10 o más años en esa fase de latencia en la que todavía no aparecen los síntomas del SIDA. El mayor problema del SIDA es que el 90% de los casos de SIDA ocurren en países en vías de desarrollo. Se calcula que desde 1981, cuando se descubrió por primera vez el HIV, ha habido unos 60 millones de afectados, con más de 20 millones de muertos. Actualmente en el planeta se calculan unos 33 millones de personas afectadas por el HIV, de las cuales mueren alrededor de 1,7, 2 millones de personas al año. Como he comentado, el mayor problema es que el 90% de esos casos ocurren en países en vías de desarrollo, principalmente en lo que denominamos el África subsahariana o el Asia oriental. Vamos a comparar, por ejemplo, qué ocurre en dos países, como puede ser Canadá y Zimbabue. En Canadá, por ejemplo, el 0,2% de la población está infectada por el virus HIV. En Zimbabue, el 20% de la población. En Canadá, el 80% de esa población que está infectada tiene tratamiento antirretroviral. En Zimbabue, solamente un 2%. ¿Eso al final en qué se traduce? En que en Canadá mueren unos 2.000 personas al año por HIV, y en Canadá y en Zimbabue pueden llegar a las 200, 250.000 personas al año. Como vemos, el problema del SIDA es un problema global. Los primeros casos de SIDA se descubrieron en 1981. ¿Cómo es que no se detectó antes el SIDA? ¿Es que no existía? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos tipos de virus VIH hay? Yo te voy a contar, no te voy a contar especulaciones y algunas teorías especulativas que hay, sino nos vamos a fijar en datos de comparación de genomas del virus VIH. En realidad no podemos hablar de un único virus VIH. Existen muchos tipos distintos del virus VIH. Tiene una alta tasa de mutación, una alta tasa de variabilidad, y eso hace que haya distintos tipos. En realidad, en un paciente, en una persona, podemos llegar a aislar varios miles de estirpes genéticas distintas. Del virus VIH hay dos genotipos distintos, lo que se denomina el VIH de tipo 1 y el VIH de tipo 2. Son antigénicamente diferentes y su genoma difiere casi un 40-50%. El virus de tipo VIH1, a su vez,
hay varios subtipos, lo que se denomina el subtipo M, N, O y P. Dentro del M, a su vez, incluso hay otros subtipos, otras variantes distintas, hasta 9, que se denominan desde la A la K. El virus VIH-1 es el más frecuente. El 97% de los casos de SIDA son producidos por el VIH-1. Es mucho más virulento y está mucho más extendido por todo el planeta. Además, podemos aislar en un paciente estirpes híbridas, lo que se denominan formas circulantes, ¿no?, que son híbridos de estos virus que acabamos de hablar. En el caso del VIH-2, es un virus mucho más localizado, está prácticamente localizado en África, es mucho menos virulento, mucho menos frecuente, y su origen parece ser que es distinto y además en una etapa más moderna. También hay algunas variantes dentro del virus VIH-2. ¿Cuál es el origen del virus VIH? El origen del VIH son retrovirus de simios. Realmente proviene de lo que se llaman retrovirus de inmunodeficiencia de simios. Por lo tanto, el VIH podemos decir que es una auténtica zoonosis, es una infección de primates que pasó al hombre. Además, ha pasado en varios momentos históricos, como vamos a ver. Todos se originaron en África, pero en distintos momentos y a partir de distintos primates. Se conocen más de 40 especies distintas de simios y cada una con su retrovirus correspondiente. Cuando hacemos un estudio de comparación de genomas entre los distintos virus, podemos ver que el VIH-1 de tipo M y de tipo N provienen de chimpancés. Son virus de chimpancés que en un determinado momento pasaron al hombre. Los subtipos O y P provienen de gorilas, eran retrovirus de gorilas que también en un determinado momento pasaron al hombre. Y el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente, este proviene de un tipo de macacos. También son retrovirus de macacos que han pasado al hombre. ¿Y cuándo se originaron estos virus? ¿Cuándo fue el paso desde los primates hasta el ser humano? Las primeras evidencias probablemente de infección por VIH son del año 59, pero estos virus parece ser que pasaron al hombre mucho antes. El más antiguo parece ser que es el virus de tipo M, que es de principios de siglo, de 1900. El virus de tipo O probablemente pasó al hombre en los años 20 y son más recientes los virus de tipo N, en los años 60 aproximadamente, y sobre todo el último, el virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, que es el más reciente de todos. El origen, por lo tanto, de manera de resumen, el origen, por tanto, del virus HIV es un origen de primates, es un virus de primates que pasó al hombre, sabemos que de distintos primates y en distintos momentos históricos. Se ha dado, por lo tanto, ese trasvase de virus de una especie a otra. No podemos, por lo tanto, descartar que en el futuro pueda ocurrir algún tipo de pase de virus de primates a humanos y pueda aparecer de nuevo otra estirpe distinta del virus HIV. El SIDA sigue siendo una enfermedad incurable. Muy pocos casos se han descrito de curación del SIDA. Hay algunas personas que son más resistentes porque tienen algunas mutaciones en los receptores de las células y son más, no se infectan por el virus. Quizá el caso más mediático fue lo que se denomina el paciente de Berlín, Timothy Brown, que recibió un trasplante de médula de una persona genéticamente resistente. Pero ¿por qué es tan difícil curar el SIDA? Vamos a ir viendo 5 razones. En primer lugar, la propia velocidad de multiplicación del virus. La velocidad de multiplicación del virus. El virus se multiplica a tal velocidad que en un tubo de ensayo con células podemos tener cientos de millones de partículas distintas. En un paciente, por ejemplo, que lleve 10 años infectado, podemos tener la generación 3000 del virus que le infectó en su momento. Además de esta velocidad de multiplicación, otra de las razones es la variabilidad.
variabilidad, la variabilidad del virus. El virus del SIDA varía mucho más que, por ejemplo, el virus de la gripe. Además de tener un genoma RNA, tiene una enzima de la que hemos hablado, la retotranscriptasa, que comete muchísimos errores que además no corrige. Se calcula que el 50% de los genomas virales tienen algún error. Y en un paciente podemos, a lo largo de la enfermedad, podemos ir aislando distintas estirpes genéticas a lo largo de su vida. Esta variabilidad lo que causa también es un fallo en las terapias. Principalmente en las sustancias antivirales. Las sustancias antivirales fallan por la enorme variabilidad del virus. Se conocen más de 60 mutaciones en el genoma del virus que son responsables de resistencias a 15 fármacos distintos. El 50% de los fallos terapéuticos son debidos a esa enorme variabilidad. Por eso normalmente en la terapia contra el virus del SIDA lo que se utiliza es una triple terapia. Se utiliza un inhibidor de las proteasas, de las que hablamos en su momento, y 2 inhibidores de la retotranscriptasa. Y es necesario, a lo largo de la enfermedad, hacer un seguimiento del enfermo para ir aislándole virus, secuenciarlos y ver si hay mutaciones y, en ese caso, si hay que cambiar las terapias. Además de estos fallos digamos, en las sustancias antivirales, este fallo en las terapias también se traduce en una dificultad para encontrar nuevas vacunas contra el virus del SIDA. En lo que se está trabajando actualmente son lo que se denominan las vacunas terapéuticas, es decir, no es una vacuna para prevenir la infección, sino una vez que tú estás infectado, una vacuna que lo que haga sea reforzar tu sistema inmune. Por eso se denomina vacunas terapéuticas. En este momento no las hay comerciales, pero sí que están en desarrollo varias de estas terapias dirigidas a las vacunas terapéuticas. En cuarto lugar, además del fallo terapéutico y de la variabilidad, estaría que el virus ataca nuestras defensas. Este virus, la diana de este virus es la célula linfocito TCD4, que es el director de orquesta del sistema inmune, de manera que cuando el virus nos infecta, nosotros nos quedamos sin defensas. Pero es que además el virus juega al escondite y además se esconde. Es un virus que es capaz de infectar a otras células distintas, otras células que también tienen ese receptor CD4 positivo, e incluso a células sin ese receptor, de manera que el virus puede quedar escondido en esas células, latente, durante mucho tiempo, hasta que en determinados momentos vuelve otra vez a resurgir. Y en quinto lugar, que podríamos razonar por qué es tan difícil curar el SIDA, es África. Como hemos comentado, el 90% de los casos de SIDA ocurren en el continente africano o en continentes africanos o en Asia subtropical. Normalmente son países en los que hay dificultad para encontrar las terapias. Las terapias de las que hemos hablado normalmente son terapias muy caras, son terapias con efectos secundarios, en las que a veces hay que tomar varias dosis a lo largo del día, y eso hace que en esos países la terapia sea muy complicada. Dificulta los tratamientos y facilita la extensión de la enfermedad. La propia discriminación de la mujer y el que el SIDA en estos países se siga viendo como un estigma dificulta también el control de la enfermedad. Sin embargo, hay que ser, en el tratamiento del SIDA, en el futuro del SIDA, hay que ser optimista. Por una parte, estas terapias lo que han conseguido hoy en día es alargar esa fase de latencia, de manera que podemos hablar de un SIDA crónico, y no cabe duda que la combinación de prevención, medidas de diagnóstico y las terapias nos permiten ser muy optimistas y pensar que en un futuro no muy lejano podamos realmente controlar el SIDA.